Y bien, hay muchos más obras en Yoloaiquín, en el Divisadero, en San José de la Fuente, en el Zapote, en Jucuarán, en San Miguel, en Sensembra, en San Dionisio, en Usulután. En fin, lo que queremos es desarrollar la zona oriental. Me decía nuestro representante en el Banco Centroamericano de Integración Económica, que además fue ministro de Hacienda, ahora es nuestro representante en el banco, me decía, no solo es una gran ganancia en cuanto a una promesa de campaña cumplida, que eso es, sino que además también es una gran ganancia económica, que la mencionamos hace un rato. Y por ende es una ganancia social y es una ganancia económica para la gente. Pero también hace algo que es importante, y es que fuera de San Miguel, el aporte al PIB de la unión de Morazán y de Usulután es muy pequeño, reflejo de sus economías pequeñas. Ahora, con esta inversión, no solo vamos a mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Morazán, de Usulután y de La Unión, y por supuesto San Miguel, sino que vamos a incrementar el aporte de toda esta zona oriental al PIB, y eso va a crecer la economía del país y le va a dar bienestar a todo El Salvador. Y bien, hay muchas más obras que mencionar, el Parque de la Familia en el Volcán Chaparrastique, el Bypass de Usulután, etcétera, pero no le quiero quitar más tiempo. Muchas gracias, embajador, por este apoyo para hacer esta gran obra en beneficio de toda la gente de Oriente, pero también de todos los salvadoreños. Esta es parte del desarrollo de nuestro país, además promesa de campaña, no solo de desarrollar Oriente en general, sino esta obra en específico. Es una obra que va a beneficiar a 250,000 de personas directamente, pero va a beneficiar a todos los salvadoreños indirectamente. Es una obra que desarrolla nuestro país en la zona que más necesita inversión de desarrollo. Así que muchas gracias al pueblo de Japón que usted representa por apoyarnos, y muchas gracias a todos. Que Dios nos bendiga. Es un honor para todos nosotros presenciar este momento trascendental. El señor presidente de la República procederá a cortar la cinta inaugural, marcando oficialmente la apertura de esta gran obra que transformará nuestra conectividad y será clave para el crecimiento y desarrollo del país. Observamos en este momento el corte de cinta inaugural del periférico Gerardo Barrios, a cargo del excelentísimo señor embajador del Japón, Yoshitaka Oshino. Esta es una obra que representa no solo un avance en la infraestructura, sino también en la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Este es un gran logro para El Salvador. A continuación, cedemos el espacio para que los medios de comunicación puedan dirigir sus preguntas al señor presidente de la República, Nayib Bukele. Iniciamos la ronda de preguntas con Carlos Cruz, de Canal 21. Buenas tardes, señor presidente. Sobre las cosas que estuvo hablando, ¿nos podría profundizar sobre una posible reactivación de la minería en El Salvador? Sí, muchas gracias. Bien, hay algo muy importante que hay que decir, y es de que en El Salvador hubo una extracción minera hace muchas décadas que causó mucho daño, en primer lugar ambiental, y en segundo lugar, pues nunca se vio esa riqueza, se la llevaron, pues, como nos ha pasado muchas veces. Yo creo que El Salvador no es ausente del sentimiento de que siempre nos han saqueado. Y pues uno piensa, pues si me saquearon una vez, 2 veces, 3 veces, pero lo más seguro es que me van a sacar 4, 5 y 6, ¿verdad? Pero la realidad es que creo que está probado que tenemos un gobierno distinto. Y tenemos un gobierno que ha velado por nuestro país y ha demostrado que las cosas sí se pueden hacer. Por ejemplo, yo recuerdo cuando iniciamos el Plan Control Territorial se nos criticó mucho, no el pueblo, pues, pero sí se nos criticó mucho. Incluso cuando llevamos unos préstamos a la Asamblea Legislativa se nos criticó esos préstamos, se dijo que eran juguetitos los que se estaban comprando para las fuerzas de seguridad. Y pues cuando iniciamos el Plan Control Territorial se decía no va a funcionar, no va a funcionar. Por ahí decía un experto en pandillas de que las pandillas no se podían erradicar del país porque eran un fenómeno social necesario.
Sí, esas fueron las palabras que usaron, necesario para la fibra social del país y que por lo tanto hubiera un caos total si se quitaran las pandillas. O sea que las pandillas eran necesarias para que no hubiera caos. Nosotros dijimos, no, no es así. Quitamos a una Corte Suprema de Justicia corrupta y se nos atacó internacionalmente incluso. Que eso no se debe hacer porque esa es una dictadura, es una concentración de poder. Pero lo hicimos, quitamos un fiscal que había puesto Arena. Y dijeron, no, el fiscal de Arena debe seguir porque es el mejor fiscal, porque Arena debe tener derecho a poner al fiscal. Y lo quitamos. Hicimos reformas en la judicatura, hicimos reforma al sistema judicial, al sistema legal, duplicamos el ejército. Dijeron, no, ¿para qué va a duplicar el ejército? Está gastando mucho dinero. Se le compró herramientas, chalecos antibalas, cascos tácticos, armamento, vehículos especiales, drones, etcétera. Y se decía, no, ¿y por qué están gastando tanto en eso? Mejor no gasten en eso, mejor gasten en otra cosa. Y cuando iniciamos el Plan Control Territorial, bajaron los crímenes, pero no bajaron suficiente. Cuando iniciamos la guerra contra las pandillas, provocada por uno de los fines de semana más fatídicos en la historia de nuestro país, nos fuimos con el régimen de excepción. También se criticó, se dijo que no se debía de usar, que solo se usa por una vez máximo, 30 días. Se nos condenó internacionalmente, se dijo que no iba a funcionar. Una vez funcionó, se dijo que era mentira, que realmente estábamos maquillando las cifras, que los homicidios estaban escondidos, que los robos seguían, que los asaltos, que los extorsión seguía. Pero cuando la gente empezó a reportar, no, yo ya no veo maras, no, a mí ya no me extorsionan. Ojo, lo estoy diciendo en televisión, aquel que me vea puede decir si lo están extorsionando y yo estoy mintiendo, ¿verdad? O si las pandillas siguen mandando en su colonia y yo estoy mintiendo. Y me atrevo a decirlo aquí en televisión, no lo estoy diciendo en una reunión privada ni en otro país, lo estoy diciendo enfrente al pueblo salvadoreño, y cualquiera ahorita en redes sociales puede decir mentira, yo aquí estoy en mi casa y aquí en la colonia tal dominan las pandillas, y si alguien lo pone inmediatamente damos un cerco y desaparezcamos eso. Yo le decía a un inversionista que estábamos en una reunión, y le decía que invirtiera en El Salvador, y una de las razones por las que debía invertir en El Salvador, hay mucha su gente trabajadora, etcétera, pero una de las razones por las que debía invertir en El Salvador es porque es el país más seguro de todo el hemisferio occidental. No hay un tan solo país en todo el hemisferio occidental, ni siquiera Chile, ni siquiera Uruguay, ni siquiera Canadá, que eran los países más seguros del hemisferio occidental, ni siquiera ellos son más seguros que El Salvador. Pero le decía que además había algo adicional, y es que cuando uno viaja a cualquier parte del mundo, a cualquier país del mundo, no va a Europa, países sumamente seguros, pero uno va a una ciudad, digamos en Canadá, uno va a Toronto, que es un país seguro, Canadá es un país bien seguro, pero uno va a Toronto y la gente le dice, no vaya a esa zona, o no vaya a la otra zona, porque ahí no vaya a los callejones oscuros, ahí le puede pasar algo. Y entonces yo lo que le decía es, usted en El Salvador, le decía a este inversionista, puede ir a cualquier zona, no vaya a la más bonita, no vaya a la más turística, porque las zonas turísticas casi siempre son seguras, no. Vaya a la colonia más oscura, vaya a un barranco, métase donde usted quiera. Si no hay banca, se siente en una piedra, espera toda la noche, espera que salga el sol y usted va a quedarse con su reloj, con su billetera, con su celular, porque en El Salvador no hay un tan solo milímetro que no sea seguro. Y eso no aplica en ningún país del mundo. Los países seguros tienen zonas inseguras. El Salvador no tiene zonas inseguras. Y si alguien tiene una zona insegura, repórtenmela para hacerla segura. Entonces decían que no se podía, y cuando se vio que se pudo, ya no podían ocultar que se podía, lo que decían que era imposible, que no iba a generar un caos si se hacía. Entonces dijeron de que no iba a ser sostenible. No sé si recuerdan eso, que decían, sí, lo hicieron, pero no es sostenible en el tiempo. Bueno, ya pasaron casi 3 años. En marzo cumplimos 3 años del régimen de excepción y ha sido sostenible. ¿Cuántos años tienen que pasar para que se nos acepte que es sostenible? ¿10? No sé, ¿cuántos años tienen que pasar? Ya pasaron 3 años. No han regresado a las pandillas. De hecho, estamos mejorando incluso la seguridad. Este mes que cerramos ayer ha sido el segundo mes más seguro en la historia del país, solo superado por el anterior, por octubre de este mismo año. Octubre y noviembre han sido los 2 meses más seguros en la historia del país. O sea que ni siquiera es que se está acabando la seguridad, sino que está mejorando la seguridad. Y se decía que no se podía, se demostró que sí. Cuando introducimos el Bitcoin dijeron, no, eso... Yo creo que es la medida más impopular que ha hecho este gobierno. De verdad, yo nunca, porque casi todas las otras cosas había mucho ataque de afuera, pero había mucho apoyo interno. Pero en el tema del Bitcoin sí yo sentí como que no había tanto apoyo interno. Y habían protestas. Las protestas más grandes que logró hacer la oposición fueron en septiembre de 2021 cuando inició la ley Bitcoin. Quemaron unos cajeros. Más grandes eran como 7,000 personas, ¿verdad?
porque nunca han logrado hacer una marcha grande, pero esa fue como la más grande que lograron, fue en septiembre de 2021, cuando inició la ley Bitcoin. Fue la mayor oposición que hemos tenido. Le dijeron a la gente que les íbamos a quitar los dólares, que les íbamos a cambiar los dólares por un dinero de internet de mentira. Y nosotros le dijimos a la gente, mira, el que no lo quiere usar, que no lo use. El que quiera seguir usando los dólares, que lo siga usando. A nadie le vamos a quitar los dólares, pero el que lo quiera utilizar va a tener ganancias y le va a funcionar y le va a servir. Le va a servir para bancarizarse.